Let's go to work, 'cause I'm tripping. Gotta work on myself, 'cause I'm falling apart. Please wake me up, 'cause I'm slipping. Can't fight this feeling off no more. But I'm not going to. Hola, ¿qué tal chicos? De nuevo, sean bienvenidos a un video más para el canal. En esta oportunidad les quiero presentar la Royal Enfield Himalayan 411, que es la primera motocicleta de esta compañía que traemos y presentamos aquí en el canal. Este Himalayan es esencial e importante para la marca por ser un modelo bastante popular y reconocido, y por ser además una de las referencias más vendidas en todo el mundo de Royal Enfield. En este video les contaré el posible precio de venta para el mercado latino, sus características ciclomecánicas más importantes, su apartado tecnológico, su competencia directa y todos los datos curiosos e importantes sobre esta nueva motocicleta en el mercado. Así que si les interesa esta información, los invito para que se queden hasta el final. Let's go to work, 'cause I'm tripping. A la Royal Enfield Himalayan la podemos clasificar como una motocicleta trail y de turismo de aventura, ideal para largos recorridos y terrenos de difícil acceso. Esta motocicleta es fabricada completamente en la India y fue vista por primera vez en febrero de 2015 en un evento hecho por la marca, pero su lanzamiento oficial fue en la India en el año 2016. Actualmente, la nueva generación Royal Enfield Himalayan se ha presentado con actualizaciones importantes que se centran en la nueva oferta de colores, nuevo equipamiento y un rediseño estético. 4 puntos importantes a destacar de esta motocicleta son su sistema de ABS antibloqueo de doble canal desconectable, la inyección electrónica de combustible, la certificación Euro 5 y el nuevo sistema de navegación de serie. Posiblemente esta nueva versión esté llegando al mercado latino en el segundo trimestre de 2022 a la gran mayoría de países donde la marca tiene presencia comercial, ya que en el mercado europeo y en el mercado asiático ya se renovó durante este 2021. Let's go to work, 'cause I'm tripping. Como dato curioso les comento que esta Royal Enfield fue concebida por la necesidad de la marca de ofrecer una moto de turismo, pero también de aventura, y fue un vehículo encargado por los indios al diseñador de origen sudafricano Pierre Terblanche, quien se encargó principalmente de todo el diseño estructural y estético de esta moto durante 20 meses que duró el proyecto, y este personaje es el mismo que ha diseñado modelos icónicos como la Ducati 888 del año 1991. También de la Ducati 999 del año 2003 y de la Ducati Hypermotard del año 2005. Let's go to work, 'cause I'm tripping. En materia mecánica, la nueva versión Himalayan destaca por mantener un motor SOHC 4 tiempos de un solo cilindro de 411 centímetros cúbicos y de un solo árbol de levas a la cabeza. Tiene, como ya les había comentado, inyección de combustible y está refrigerada por aire, acompañada de un radiador de aceite sobrepuesto verticalmente en la parte lateral. El diámetro y la carrera del cilindro es de 78 por 86 milímetros. Su relación de compresión es de 9.5 a 1. Tiene únicamente encendido eléctrico y su motor está engranado a una transmisión de 5 velocidades. La potencia máxima que nos ofrece esta motocicleta es de 24.3 caballos a 6.500 RPM, mientras que su torque es de 32 Nm a 4.500 revoluciones por minuto. Su peso en seco es de 199 kilogramos y tiene un tanque de almacenamiento de combustible de 15 litros, con una autonomía de consumo promedio de 30 km por litro o 114 km por galón. Y finalmente, su velocidad máxima puede superar los 125 km por hora. Let's go to work, 'cause I'm tripping. En materia estética, esta motocicleta sobresale por ser un modelo completamente diferente a lo que normalmente vemos en las calles, y destaca ese diseño bastante distintivo y ya icónico de la marca, con unas líneas exteriores bastante retro y minimalistas que le dan un aspecto bastante robusto y confiable. Al frente tenemos una estructura tubular en acero con el nombre de la marca, un faro alto, circular bastante pronunciado, con bombillo halógeno en su luz principal y bombillo convencional en sus direccionales y en el stop. Destaca una cúpula alta a la misma altura de los espejos, un guardabarro alto y recortado, un manillar elevado y un tablero de instrumentos bastante completo que combina instrumentos análogos e instrumentos digitales. También destaca el tanque de combustible con un diseño geométrico, y el chasis de este Himalayan es un doble cuna tubular en acero. En la parte trasera tenemos un sillín de doble nivel y de 2 piezas, una parrilla metálica, un guardabarro trasero metálico y el sistema de escape alargado.
En la suspensión tenemos una horquilla telescópica convencional de 41 milímetros de diámetro y 200 milímetros de recorrido, y en la parte trasera tenemos un basculante doble raso en acero y un monoshock ajustable de 180 milímetros de recorrido. En los frenos tenemos discos adelante y atrás de 300 milímetros en la rueda frontal con una pinza flotante de doble pistón y un disco de 240 milímetros con una pinza de un solo pistón en la parte posterior, con sistema de ABS antibloqueo de doble canal y desconectable. En las llantas tenemos rines de radios de 21 pulgadas en la parte delantera con neumáticos doble propósito 90-90 y rines de radios de 17 pulgadas en la parte trasera con neumáticos también doble propósito 120-90. Como altura al asiento tenemos 800 milímetros y como distancia mínima al suelo tenemos 220 milímetros. Let's go to work, 'cause I'm tripping. Como competencia directa, esta motocicleta por diseño y por precio podemos catalogarla en varios segmentos. Aquí esta hermosa Himalayan tiene que competir en el mercado latino contra la nueva KTM Adventure 250, que es otra moto de origen indio y es algo más costosa que esta Royal. Otra fuerte competidora es la chino-italiana Benelli TRK 250, que compite con un precio bastante accesible. Otros modelos que podemos agregar aquí son la Yamaha XTZ 250, la Honda XRE 300, la Suzuki Bistro 250, la Kawasaki Versys X300, la TT 250 Adventure y también podríamos incluir en esta lista la poderosa Bajaj Dominar 400. Let's go to work, 'cause I'm tripping. El precio de venta de esta motocicleta en el mercado asiático se ha mantenido estable en relación a la anterior generación, lo que nos hace pensar que para el mercado latino los precios no aumenten demasiado. En este orden de ideas es probable que el precio de lanzamiento de esta motocicleta para el mercado latino pueda ser de unos 17.300.000 pesos colombianos, unos 5.300 dólares americanos, unos 115.000 pesos mexicanos y unos 20.000 soles peruanos. Como siempre muchachos, es una estimación y sin gastos de matrícula ni seguros. Let's go to work, 'cause I'm Bueno parceros, como siempre, espero que el video y toda la información les haya gustado. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Y si desean apoyarme, recuerden dejar la manito arriba, dejar su comentario y compartir el video en redes sociales. Hasta la próxima.